Era una noche cálida de primavera en el pequeño pueblo de Ronda, cuando Javier percibió por primera vez el silencio absoluto en la casa de su suegra, Carmen. Su esposa, Lucía, estaba de viaje por trabajo en Sevilla, los niños dormían profundamente, y solo el tic-tac de un antiguo reloj de pared en el salón llenaba el espacio con un ritmo monótono y constante. Javier, cansado y decidido a irse a la cama temprano, se detuvo al escuchar un leve tintineo proveniente de la cocina. Allí estaba Carmen, su suegra, con las mejillas ligeramente sonrojadas, sosteniendo una copa de vino tinto casi vacía. Su mirada perdida se dirigía al jardín trasero, donde las sombras de los naranjos bailaban con la brisa nocturna. Vestía un vestido de algodón blanco, sencillo pero elegante, que dejaba entrever la curva de su espalda. Sus pies descalzos tocaban el suelo frío, y un collar de plata brillaba tenuemente bajo la luz amarillenta de la lámpara. No podía dormir, murmuró al notar la presencia de Javier. Él asintió sin decir palabra y se sirvió un poco de vino. Se sentaron en la mesa de la cocina, que parecía más pequeña esa noche, como si el aire mismo se hubiese vuelto denso. Al principio, hablaron de trivialidades, el tiempo, los niños, el jardín que Carmen cuidaba con esmero. Pero conforme las palabras fluían, algo invisible comenzó a acercarlos, acortando la distancia que hasta entonces parecía insalvable. Carmen comenzó a hablar de su juventud, de su matrimonio con el padre de Lucía, y de esos momentos solitarios que nunca había compartido con nadie. Su voz era suave, un susurro que envolvía a Javier como un abrigo en invierno. De pronto, rozó la mano de Javier con delicadeza, apenas un contacto fugaz, como si quisiera subrayar una idea sin palabras. Sin apartar la mano, ambos quedaron en silencio, y la tensión creció en la penumbra de la cocina. «Es extraño, ¿no?», dijo Carmen al fin, con una sonrisa tímida. «A veces uno siente una cercanía con alguien que no debería». Javier buscó sus ojos, pero ella desvió la mirada, como si ya hubiese dicho demasiado. La noche avanzaba y el vino hacía su efecto, relajando sus lenguas. Rieron con suavidad cuando Javier contó una anécdota torpe de su juventud, pero bajo la risa se escondía un entendimiento tácito, un secreto que acababa de nacer entre ellos. Cuando Javier se levantó para irse a dormir, Carmen lo acompañó hasta la escalera. «Que duermas bien», susurró, y él solo pudo asentir. Antes de girarse, Javier notó cómo ella lo observaba, con una mezcla de deseo y culpa, un fuego contenido que parecía a punto de estallar. Aquella noche, mientras la casa dormía, un torbellino de emociones agitaba a Javier. En su interior sabía que aquello era solo el comienzo. A la mañana siguiente, la casa de Carmen en Ronda despertó con una calma inusual. Javier se levantó temprano, antes de que el sol asomara, con la mente revuelta por las imágenes de la noche anterior, el tenue tintinear de la copa de vino, el roce fugaz de las manos, y esa mirada intensa que lo había dejado sin aliento. En la cocina, encontró la mesa ya puesta, pan recién horneado, mantequilla, mermelada casera y unos huevos revueltos que despedían un aroma irresistible. Carmen apareció vestida con un vestido de lino azul celeste que se ceñía suavemente a sus curvas, dejando entrever sus hombros bronceados. Sus pies descalzos deslizaban con gracia sobre el suelo de terracota, y un fino pulsera de oro adornaba su muñeca izquierda. Pero había algo extraño en su forma de moverse, como si intentara convencer a sí misma de que todo era normal. «Buenos días», dijo sin mirarlo directamente. «Buenos días», respondió Javier, con la voz más profunda y pausada de lo habitual. Comieron en silencio, el único sonido era el tintinear de los cubiertos. Sus miradas se cruzaban a intervalos, cada encuentro cargado de preguntas sin respuestas. El desayuno transcurrió con esa tensión palpable, como si ambos caminaran sobre una cuerda floja. Después, Javier se ofreció para ayudar en el jardín, aprovechando el sol que ya calentaba el patio. Carmen aceptó con una sonrisa leve, y juntos comenzaron a deshiervar y podar las rosas que bordeaban el estanque que habían construido años atrás. Javier notó cómo sus manos se rozaban al pasarle las tijeras, enviando impulsos eléctricos que lo hicieron sonreír a escondidas. «¿Recuerdas cuando hicimos este estanque?», preguntó Carmen mientras limpiaba con esmero las piedras alrededor. «Claro que sí», contestó él. «Me corté la mano y tú me la curaste. Siempre fuiste más cuidadosa que una enfermera». Ella sonrió, un poco melancólica. «Te agradeciste, pero tu mirada decía más que tus palabras». Javier se detuvo, intrigado. «¿Qué quieres decir?». Carmen lo miró fijamente, con una mezcla de sinceridad y desafío. «Desde entonces has sido especial,
diferente a otros yernos, él sostuvo su mirada un instante más de lo debido. Quizás porque tú no eres una suegra cualquiera, un silencio cómodo los envolvió, roto solo por el canto lejano de un mirlo. Carmen bajó la mirada y siguió limpiando las piedras, pero la frase quedó grabada en el pecho de Javier, como un tambor que marcaba un ritmo imposible de ignorar. Esa tarde, mientras el sol se despedía con tonos anaranjados, ambos se sentaron en la terraza. Carmen había abierto una botella de vino blanco y llenado 2 copas. Su vestido, ahora un poco más revelador, parecía flotar con la brisa, dejando al descubierto sus delicados tobillos y una cadena fina que descansaba sobre su clavícula. Alzó la copa con una sonrisa cómplice. Por el sol, dijo ella, y por el calor, añadió Javier sin pensarlo. Rieron suavemente, y el vino desató una conversación más íntima. Carmen habló de sus años jóvenes, de cómo se enamoró de su difunto esposo, pero también de la soledad que la acompañó en muchas noches. Javier la escuchaba con atención, su corazón palpitando con una mezcla de compasión y algo más profundo. Finalmente, se atrevió a preguntar, ¿eres feliz ahora? Ella guardó silencio un largo momento antes de responder, no lo sé, pero me siento viva cuando estás aquí. Un escalofrío recorrió a Javier. Quiso decir algo, pero ella posó su mano suavemente sobre su brazo. No hay nada malo en sentirse vivo, susurró. ¿Verdad? Él cerró los ojos un instante, y al abrirlos, su mano seguía allí, transmitiendo una calidez que desarmaba todas sus defensas. Aquella noche, Javier no pudo dormir. Acostado, contemplaba el techo mientras preguntaba cuándo había empezado ese deseo prohibido, si era solo la ausencia de Lucía o algo más profundo que nunca se había permitido sentir. Al día siguiente, el sol de Ronda brillaba con fuerza, y Javier decidió pasar más tiempo en el jardín para intentar disipar la tormenta que agitaba su interior. Mientras cortaba el césped, notó cómo Carmen lo observaba desde la ventana de la cocina, con una expresión difícil de descifrar, entre tristeza y anhelo. Ella llevaba un vestido ligero de tirantes color lavanda que acariciaba su figura con delicadeza, y sus dedos jugueteaban nerviosos con un pañuelo bordado en la mesa. El aroma a jazmín que emanaba del jardín parecía mezclarse con su perfume, creando una atmósfera casi mágica. Carmen no mencionó nada sobre la noche anterior ni sobre sus miradas cargadas de secretos, pero sus gestos revelaban más que las palabras. Javier, a su vez, se debatía entre el deseo y la culpa, consciente de que cada pequeño roce o encuentro acercaba a ambos a un abismo. Pasaron los días y la tensión entre ellos se intensificó, pero siempre contenida en gestos sutiles. Una tarde, mientras reorganizaban la despensa, un accidente casi los unió más de lo esperado. Carmen tropezó con una caja y cayó hacia Javier, quien la sostuvo con firmeza. Sus cuerpos quedaron tan cerca que pudo sentir el calor de su respiración y el latido acelerado de su corazón. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella apoyó la cabeza en su pecho, y él sintió que todo a su alrededor se desvanecía. En otra ocasión, mientras arreglaban las flores en la terraza, Carmen perdió el equilibrio en la escalera. Javier reaccionó rápido y la sostuvo entre sus brazos. Sus ojos se encontraron, cargados de un deseo contenido y una vulnerabilidad inesperada. Permanecieron así por un momento demasiado largo, como si el mundo afuera hubiera dejado de existir, pero fue una noche después de una tormenta cuando todo cambió. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, y la casa olía a tierra mojada y madera fresca. Javier estaba solo en la terraza, envuelto en un abrigo mientras el frío calaba hasta los huesos. De repente, vio a Carmen salir descalza, envuelta en un camisón de seda color marfil que se pegaba suavemente a su piel, resaltando la curva de sus caderas y la delicadeza de sus brazos. Su cabello oscuro, aún húmedo, caía en ondas naturales sobre sus hombros. Ella se sentó a su lado en silencio, y tras un largo suspiro, dijo con voz baja, «Sé lo que sientes, Javier. Lo noto cada vez que me miras». Él quiso negar, pero ella levantó la mano para callarlo. «No digas nada. Solo quiero que sepas que no te juzgo». Javier quedó paralizado por sus palabras. Carmen continuó, «No quiero destruir nada, pero tampoco quiero seguir escondiéndome». Con un gesto lento y suave, se inclinó y le besó la mejilla. Fue un beso cargado de significado, un pacto silencioso que abría una puerta que ninguno se atrevía a cruzar abiertamente. No dijeron nada más mientras entraban juntos en la casa, pero en sus ojos había una promesa, una frontera invisible que estaba a punto de ser cruzada. Javier sabía que si continuaba, nada volvería a ser igual. Y, sin embargo, con una mezcla de miedo y deseo, subió las escaleras lentamente,
paso a paso, hacia lo desconocido. Con el paso de los días en la tranquila ronda, la atmósfera entre Javier y Carmen se volvió cada vez más intensa, como un fuego que arde bajo la ceniza. Ya no eran solo miradas furtivas ni toques casuales al pasar. Su relación se transformaba en un juego delicado y peligroso donde cada gesto tenía un significado oculto. Carmen vestía ahora con blusas de encaje que insinuaban sin revelar, combinadas con faldas largas que dejaban entrever sus piernas bronceadas, y sus labios siempre pintados con un rojo sutil, como un llamamiento silencioso. Javier, por su parte, notaba cómo su camisa de lino se ajustaba más a su torso, y como su mirada no podía apartarse de ella, incluso cuando intentaba concentrarse en otras cosas. Un día, mientras cocinaban juntos en la cocina, sus manos se rozaron al tomar la misma cuchara para remover la salsa. La tensión se palpaba en el aire, y Carmen sonrió con esa mezcla de picardía y ternura que desarmaba a Javier. ¿Sabes? Siempre pensé que las suegras solo sirven para criticar, bromeó ella, pero contigo, parece que hay que replantearse las reglas. Él rió, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. La noche se acercaba y, con ella, la inevitable realidad, Lucía volvería pronto de su viaje. La casa, que durante semanas había sido un refugio secreto, pronto recuperaría su rutina habitual. Esa idea pesaba en el pecho de ambos como una losa invisible. Una tarde lluviosa, mientras el viento golpeaba las ventanas, se encontraron de nuevo en el salón. Carmen llevaba un suéter de lana que dejaba al descubierto uno de sus hombros, y unos pantalones ceñidos que resaltaban sus caderas. Javier, con la mirada fija en ella, sintió que todo lo que había reprimido estaba a punto de estallar. Javier, susurró Carmen, tomando su mano, no podemos fingir que nada ha pasado, pero tampoco podemos vivir como si todo estuviera permitido. Él asintió, con el rostro serio. Lo sé, pero lo que tenemos, es real. No puedo olvidarlo aunque quisiera. Ella cerró los ojos, y una lágrima brilló en su pestaña. Entonces, que sea nuestro secreto. Un secreto que nadie podrá arrebatarnos, aunque esté condenado a vivir en las sombras. Se abrazaron con fuerza, como si quisieran sellar un pacto silencioso. La lluvia afuera se intensificó, como si la naturaleza misma llorara por ellos. Al día siguiente, cuando el coche de Lucía apareció en la entrada, Javier y Carmen estaban juntos en la ventana, sus manos rozándose por última vez, un contacto breve y prohibido. Ella le dedicó una sonrisa cómplice, cargada de promesas no pronunciadas, y él sintió que, aunque el mundo aparentemente volvía a la normalidad, en sus corazones ardía un fuego que nadie podría apagar. Pero justo cuando parecía que todo podría quedar en un secreto compartido, Javier notó un detalle inquietante. Sobre la mesa del salón, entre los periódicos y las llaves, había una pequeña nota escrita con una letra desconocida. Solo decía una palabra: te estoy observando. El misterio acababa de comenzar. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas que rodeaban Ronda, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al mirar de nuevo la nota. La tinta azul, fresca y casi vibrante, contrastaba con la madera gastada de la mesa. ¿Quién podía haber dejado aquel mensaje? ¿Un juego macabro del destino o una amenaza velada? Carmen entró en el salón, envuelta en una bata de seda color burdeos que dejaba entrever la curva de su cintura y la suavidad de su piel. Su presencia calmó momentáneamente la inquietud de Javier, pero también añadió una tensión nueva, cargada de misterio y peligro. ¿Qué es eso?, preguntó, tomando la nota entre sus manos delicadas, sus uñas pintadas de un rojo oscuro que combinaba con su bata. No lo sé, respondió él, con la voz grave. No había nada más, solo esas palabras. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Carmen apoyó la nota sobre la mesa y se acercó a Javier con una sonrisa enigmática. Parece que alguien más conoce nuestro secreto, susurró. O quizás solo quiere hacernos saber que nos vigilan. Javier sintió como su corazón aceleraba, mientras una mezcla de miedo y excitación lo envolvía. La casa, antes refugio seguro, ahora parecía un escenario de sombras y susurros. Afuera, el viento movía las ramas de los naranjos, creando figuras danzantes que parecían querer contar historias ocultas. ¿Crees que debería decírselo a Lucía?, preguntó él, aunque sabía que esa idea era impensable. Carmen negó con la cabeza, acercándose más hasta que sus cuerpos casi se rozaron. El calor de su aliento se mezclaba con el aroma a jazmín que la rodeaba. No, eso solo empeoraría las cosas. Este es nuestro mundo ahora, Javier.
y debemos protegerlo. En ese momento, un ruido sordo proveniente del piso superior los hizo apartar la mirada. Las luces parpadearon brevemente, y un frío inesperado invadió la habitación. La casa entera parecía contener la respiración. ¿Escuchaste eso?, murmuró Carmen, con los ojos brillantes. Javier asintió, sintiendo que las paredes guardaban secretos más profundos de lo que imaginaba. Sabía que ese mensaje no era solo una advertencia, sino el inicio de algo mucho más oscuro que pondría a prueba todo lo que ambos habían construido en silencio. Mientras la noche se cerraba sobre Ronda, ellos permanecieron juntos, aferrándose el uno al otro, conscientes de que el juego había cambiado y que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual.